les habla el maestro Fidel Marco Zapata. Hoy día vamos a comentar la segunda partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que se está disputando en Singapur entre, por supuesto, el campeón del mundo Ding Liren, ¿cierto? Con Gukesh. Bueno, en la primera partida hay que recordar que Ding Liren ganó con piezas negras y hoy día iba con las piezas blancas. Todo el mundo estaba pensando, bueno, ¿qué va a jugar Ding Liren? ¿Va a ir por la cabeza de Gukesh o Gukesh va a ir por la cabeza de Liren? Pero sin embargo, bueno, la partida es una partida de alguna manera bastante técnica y que muestra en la novena jugada una novedad teórica de Dean. Bueno, vamos a ir directamente a lo que sucedió en la partida del día de hoy. Bueno, parte Dean con peón rey E4, ¿cierto? Y una italiana. D3, caballo F6, caballo C3, A6, A4, D6, ¿cierto? Enroque y ahora H6. Bueno, esta idea es bastante sutil. Muchas veces se emplea para jugar en algunas ocasiones la variante con G5, es decir, si toca las blancas, alguna jugada media extraña, bueno, vendría G5 y un ataque interesante en el flanco de rey. Sin embargo, acá las blancas continúan con la jugada muy natural, alfil E3, alfil E6, y acá, bueno, hay un par de partidas, por ejemplo, una que jugó Praganatna con Giri, si no me equivoco, que jugaron alfil por E6, y había otra donde Prag también jugó con los colores cambiados alfil por C5. Es decir, se conocía tanto alfil por E6 como alfil por C5. Sin embargo, acá, bueno, Ding presenta la jugada A5. Y con esta jugada, Gukesh se tomó alrededor de 30 minutos de análisis, digamos, para ver qué iba a hacer en esta situación, porque existía la posibilidad de jugar alfil B4, es decir, ir por la casa del peón de A5. Sin embargo, bueno, no se quiso meter en este forro bastante interesante. ¿Por qué? Porque el blanco puede jugar caballo D5, alfil por B4 y D4. Bueno, con esto el blanco empieza a tener una superioridad importante sobre el centro y además que el alfil de A5 se encuentra amarrado a la defensa del caballo C6. Es decir, si yo elimino ese caballo C6, el alfil de A5 quedaría colgando. Bueno, E por D4, caballo por D4. Y acá tenemos un par de continuaciones. La primera que muere es caballo por D4. Caballo por F6, G por F6, alfil por E6, el caballo está en el aire, tanto el caballo como el alfil de las piezas negras se encuentran en el aire, peón por E6 y ahora alfil por. ¿Cuál es la idea? Capturar el alfil de A5, el alfil de A5 prácticamente no le quedaría más que alfil B6 y podríamos capturar. Dos consideraciones importantes, tenemos un rey en el centro, mayor disposición de nuestras piezas con blancas, por tanto podríamos entrar con dama H5 o bien jugar una línea más técnica que es torre A3. La idea es, por ejemplo, posicionar mi torre en D3 o bien pasar la dama H5. Con esto las blancas quedarían con una clarísima ventaja en esta posición. Ahora, nosotros estamos analizando, como bien dijimos, la línea con alfil, ¿cierto? B4. Y alfil B4, llegamos a esta posición de caballo por D4, donde dijimos que existía la variante caballo por que acabamos de ver, y la variante también alfil por D5. Alfil por D5, alfil por D5, tocando en C6 directamente, caballo por D4 y un toque intermedio, alfil por D7 tocando la torre por ir a B8 y ahora existiría este final. Llegaríamos a un final completamente diferente, pero tenemos un peón aislado, ¿cierto? Hay dos peones que están aquí un poco raritos, alfil contra caballo, y bueno, tenemos una mayor distribución de nuestras piezas con la torre de F a A1, podríamos en algunos casos sostener E4 con F3 y las blancas quedarían con una ligerísima ventaja. Bueno, considerando esto, Kukesh en esos 30 minutos que derivó en el análisis, decidió y optó por alfil por C4. D por C4 y la jugada enroque. Nuevamente motivo de cambio. Interesante motivo de cambio. ¿Por qué? Porque acá en esta posición el negro podría capturar en E3. Jugar alfil por E3, ¿cierto? Peón por E3 y enrocar. Y el enroque podríamos jugar con dama E1. Acá uno recuerda partidas de Chirov, ¿cierto? En sus mejores momentos, donde tiene caballo 7, caballo H4 y torre por caballo, ¿no? Sacrificando la calidad, pero entrando con todas sus piezas sobre la columna F y claramente hay una debilidad importante en las casillas claras. Por ejemplo, torre G8, dama por F6, torre G7 y torre F1 no haría más que simplemente otorgar una ligera ventaja también a las blancas, dado que controlan las casillas claritas y hay una importante compensación. También las blancas podrían optar por rey H1, H3 y G4, una vez que el caballo, por ejemplo, ocupe la casilla F5. Bueno, todas estas variantes seguramente las tenía muy bien calculadas Kukesh, por supuesto considerando que la jugada 5 fue sorpresa en la movida 9.
Bueno, enroque corto, alfil por C5, D por C5 y B3. Ahora miramos un poco la posición y decimos lo siguiente. Esta posición, el blanco tiene un control sobre las casillas blancas y las negras tienen un control sobre las casillas oscuras. Es decir, de 5 de las blancas, de 4 de las negras. Pero esto comienza a simplificarse y en la medida que comienza a simplificarse, la posición va derivando en una igualdad. Dama por D1, torre por D1 y torre D8. La lucha constante del dominio de la columna, ¿no? Quien domina la columna, él va a quedar, el que va a quedar mejor. Bueno, en este minuto, el maestro Diren, muy sólido en esta posición, utiliza una jugada muy interesante y juega torre C1. Jugada profiláctica, jugada muy instructiva, que de alguna manera nos recuerda a Dean Liren, el hombre sólido que no perdía ninguna partida hace un par de años y que llegó a los 2800 de manera fácil. Sin embargo, vendría caballo de 4 de Gukesh, tratando de hacerse con la iniciativa, y ahora la jugada caballo de 1. Caballo 1, nuevamente, buena jugada, vamos por la defensa del peón de C2, con el objetivo de llevar nuestro reinaldo acá a la casilla F1, jugar F3, colocar la torre en D1, situar el rey en el centro, y con eso Tiren va a lograr la igualdad relativamente fácil. Torre D6, rey F1, G6, torre D1, torre D8 y F3. Hasta ahí todo visto por el maestro Tiren y también, por supuesto, por Gukesh. Rey G7, rey F2. Y ahora, bueno, quizás en esta posición tuvo Gukesh la posibilidad de optar por algo diferente. Pero según los análisis de esta misma posición que estaba totalmente igualada, ni siquiera caballo H5 hubiera dado una ventaja o tratar de buscar una ventaja de parte de las piezas negras. Simplemente hubiera venido G3 y a F5, un ataque lateral sobre el peón del centro, el blanco podría haber optado por caballo A4, tocando el peón de C5, caballo E6, hubiese cambiado un par de torrecitas, peón por F5 y caballo B6, controlando la casilla D5. Si caballo F6 para jugar D5, bueno, C3 para controlar D4, y así impedimos que el caballo D6 logre posicionarse en el centro, D5, caballo por D5 y podríamos haber llegado a esta posición. Rey F6 y nuevamente la posición está en un equilibrio absoluto, tanto de material como a nivel posicional. Así que vemos que ni siquiera la jugada caballo H5 es una jugada que le vaya a otorgar alguna posibilidad al negro. Bueno, H5, algunos hubiesen pensado en H4 también, que también da igualdad. Sin embargo, acá caballo de 2. Bueno, Dean, pensando en el marcador, que va un punto arriba, con esto le demuestra a Gukesh que está por una solidez total y ese punto que ganó ayer de piezas negras es muy valioso. Bueno, caballo C6, caballo C3, caballo D4, caballo D2, caballo C6 y caballo D4 y acá la partida ambos se miraron a los ojos y decretaron las tablas de la posición. Es decir, el marcador va 1,5 a medio a favor de Liren en esta posición. Si bien es cierto, una italiana que es muy conocida, que se está jugando hace algunos años de resucitar, ¿cierto? La variante italiana, la clásica italiana de Greco, logramos ver una 5 que de alguna manera, si nos volvemos con el tablero atrasito, acá a 5, le pone de alguna manera un poco aprieto al jugador Gukesh, pero a la vez esto detalla algo muy importante, la preparación de Dean, ¿cierto?, frente a este duelo. Recuerden que Dean de alguna manera estuvo algo retirado de los torneos, no le estaba yendo muy bien relativamente y Gukesh estuvo jugando muchas partidas. Por tanto, los analistas y el mismo jugador Dean debe haber estudiado muy bien a su oponente. Así que bueno, con esto dejamos hasta acá el estudio de esta pequeña variante. Por supuesto que fue una partida bien corta, pero no por eso menos interesante. Así que nos vemos en la siguiente ocasión. Y bueno, si te gustó, por ejemplo, el video, suscríbete, dale like y estaremos en la siguiente transmisión, ¿cierto? De la tercera ronda, que ahora vamos a ver a un Gukesh que va con blancas para enfrentar al mismísimo Dean Liren. Saludos.